¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. A todos mis amados en Cristo Jesús, la palabra de Dios, vamos a continuar con 2 de Corintios, capítulo 5 ahora. Vamos a entrar al capítulo 5 de 2 de Corintios, versículos 1 al 10, va a ser esta mañana. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Y voy a pedirle a mi querido hermano Ismael Franco que esté dándole lectura a la palabra de Dios de 2 de Corintios 5, del 1 al 10. Hermanito Ismael, por favor. Sí, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchas gracias, mi querido Franco. Este mes, en el mes de mayo, junto con mi esposa, junto con mis hijos, lo creemos así, estamos celebrando mi primer año de nacimiento. Se cumple un año este mes desde que salí del hospital, salí del COVID y con mi esposa estamos dando gracias a Dios porque ya Dios me tiene con vida y para mí la experiencia del hospital, la experiencia del coma, para mí fue un nuevo nacimiento que Dios me ha dado. Nunca en mi vida había estado tan cerca de la muerte como hace un año atrás. Debo confesar también que nunca había sentido tanto terror, tanto miedo, cuando estaba ahí batallando y luchando. Pero debo confesar también que nunca había sentido tanta paz, tanta seguridad, tanta tranquilidad al lado de mi Rey, de mi Salvador Jesucristo. En mi estado de coma tuve una de las más grandes batallas en mi corazón y en mi mente. Las batallas vivir o morir. Así fue mi última prédica de Filipenses capítulo 1. Algunos se acuerdan. Me sentí como que me estaban sepultando bajo un abismo de oscuridad. La única manera de poder expresar mis sentimientos cuando estaba ahí batallando entre la vida y la muerte,
lo pude encontrar en el libro de Jonás. Si quieren, acompáñenme a ver el libro de Jonás, porque esos son los sentimientos que estaba experimentando en ese momento. ¿Recuerdan a Jonás allí en el vientre del gran pez? En el capítulo 2 de Jonás, versículo 2, y dijo Jonás desde adentro del vientre del pez: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó en mi cabeza, el alga. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Sentía que me estaba tragando la tierra, que me estaba tragando el sepulcro. Sentí que me estaba hundiendo en un pozo que no tenía fin. Sentía que estaba descendiendo a aguas profundas y sin poder respirar. Así me sentía, hermanos míos. De hecho, en el Salmo 69, miren el Salmo 69, David describe maravillosamente eso. En el Salmo 69, versículos del 1 al 3, estoy compartiéndote mi experiencia, lo que estaba pasando en mi mente cuando estaba en el coma, las batallas, las luchas que tuve. Y no sabía cómo expresarlo. Pero aquí te lo estoy expresando con la Biblia, con la palabra de Dios, porque son exactamente los sentimientos del profeta, del rey David, lo que estaba sucediendo conmigo. Dice el Salmo 69, versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Pasamos al versículo 14, Salmo 69, 14. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegues la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo se cierre sobre mi boca. Respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Jehová, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, Señor. Así me sentía, mis queridos hermanos. Me sentía que estaba descendiendo a los abismos, a un pozo sin fondo, y que las aguas me estaban ahogando por todos lados, hermano. En el Salmo 94, verso 17, Salmo 94, verso 17, este es un pasaje que me lo encontró mi hija Laura, la esposa de Paulito, cuando le conté mi experiencia. Ella me dijo, este pasaje refleja mucho, papi, lo que estaba pasando contigo también.
Salmo 94, verso 17. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Esa era la batalla. Por un lado, ahogándome, descendiendo, como que el sepulcro, como que la tierra, como que el mar me estaban tragando, pero sentía también que Dios me estaba consolando con su misericordia. Sentía que las misericordias de Dios estaban alegrando mi alma. Y por eso, segunda de Corintios, capítulo 5, es un buen pasaje para nosotros en esta mañana. Me han dicho que segunda de Corintios es uno de los pasajes más bellos de toda la carta. Me han dicho que segunda de Corintios 5 está el corazón de toda la carta. Y vamos hoy día a escudriñar segunda de Corintios capítulo 5. Porque hoy más que nunca, más que en cualquier otra época de la historia de este mundo, nunca se había hablado tanto de la muerte como este último año. Y usted sabe, y yo sé, que si hay algo que los hombres le han temido y le hemos temido y seguimos temiéndole, es el tema de la muerte. Cuando uno lee Hebreos capítulo 2, versículo 14, miren Hebreos 2, versículo 14, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice el escritor, hablando de Jesús, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí viene, y librar y rescatar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda la vida sujeto a una esclavitud por el miedo, por el terror, por el espanto hacia la muerte. La muerte esclaviza a los hombres. La muerte te atrapa, la muerte nos encadena a todos. La muerte nos atemoriza. De hecho, la muerte nos paraliza. La muerte es inevitable, queridos hermanos. Y hoy día la muerte está más cerca de nosotros más que en cualquier otra época. La muerte está golpeando nuestras puertas todos los días. Pero lo que me he preguntado toda esta semana y todo el año realmente, ¿por qué nosotros como cristianos continuamos, seguimos siendo atemorizados ante la muerte si somos cristianos? ¿Por qué la muerte sigue atemorizándonos, sigue paralizándonos, sigue esclavizándonos, sigue encadenándonos? ¿Por qué? Si somos hijos de Dios. ¿Por qué cree usted? Por lo menos he pensado en 4 posibilidades. ¿Por qué los hombres y algunos cristianos siguen atemorizados, siguen esclavizados,
siguen paralizados con el tema de la muerte. Número uno, creo que ese miedo a morir se debe en gran parte a que muchos cristianos no saben con exactitud de lo que hay al otro lado de la eternidad. Eso creo yo. Creo que muchos les atemoriza el tema de la muerte porque no saben, o porque no entienden, o porque no han pensado qué hay al otro lado en la otra vida. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa con los que ya han partido a la presencia de Dios? ¿Cómo será la vida de aquellos que han dormido en el Señor? Nos preguntamos, ¿estarán durmiendo en la otra vida? ¿Estarán descansando? ¿Estarán despiertos? ¿Qué pasa con los que ya han partido a la presencia de Dios? A veces nos preguntamos si la muerte es el fin de todo o es el principio de todo. También creo que el miedo a la muerte se debe, comentaba esto con Daniel Albarrán, con Raúl y con mi hijo Israel. No queremos dejar a nuestros seres queridos. La angustia de Daniel Albarrán me confesaba que él tenía angustia, tenía dolor, tenía miedo por su mamá. Mi mamá se moría si me pasaba algo, me decía Daniel. Y a veces el miedo a la muerte tiene que ver con no queremos dejar a la esposa, al esposo, al hijo, al padre. También creo que el miedo a la muerte se debe a que estamos muy cómodos, estamos muy a gusto en este mundo terrenal. Creo que muchos cristianos han hecho de este mundo su propio hogar, su propia ciudadanía. No se sienten extranjeros, no se sienten peregrinos, no se sienten advenedizos de este mundo, se sienten parte total de este mundo. Creo que muchos cristianos se han hecho muy ciudadanos, muy terrenales, más que del mundo venidero. ¿Cómo lo sabemos? Lo sé solamente porque veo que hacemos todo lo posible por querer seguir viviendo un minuto más, una hora más, un día más en este mundo. Y por la forma en que viven muchos cristianos. Sospecho solamente que muchos cristianos viven pensando que después de esta vida no hay otra vida y que todo se acaba aquí. Y por eso sospecho que algunos cristianos tienen el pensamiento, comamos, bebamos, que mañana vamos a morir. No sé, es mi sospecha en la forma como muchos cristianos piensan, viven y actúan en este mundo, como que si después de esta vida no existiera otra. También creo que le tenemos miedo a la muerte porque no estamos seguros de nuestra relación que tenemos con Dios, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y si no estamos seguros de tener una profunda comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por implicación no estamos seguros de nuestra propia salvación y por eso tenemos miedo a morirnos. Eso es lo que pienso, hermano. Pero pensé en los siervos de Dios del Nuevo Testamento. Unos ejemplos solamente. En Apocalipsis capítulo 12, mira Apocalipsis capítulo 12, que anoche lo predicábamos ya en Cali, Colombia, en la congregación metropolitana. Hablamos un poquito de estos mártires
de estos fieles, de estos héroes de la fe, de estos que fueron decapitados, que fueron muertos por la espada, que fueron perseguidos, que fueron odiados, estos cristianos que estaban sufriendo ahí en la gran tribulación en el primer siglo, dice Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¡Wow! Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cristianos que no tuvieron miedo de perder sus vidas. Cristianos que no valoraron sus vidas para evitar la muerte. Decidieron confesar que Jesucristo era el Señor y no valorizaron su propia vida. Decidieron entregarse a la muerte. Menospreciaron sus vidas. Aquí mismo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 11, miren, 2 de Corintios 4:11, Pablo dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Pablo, Timoteo, Tito estaban entregados todo el tiempo a la muerte. Por causa de Jesús eran muertos cada día. Sus vidas corrían peligro todos los días, pero ellos estaban entregados a la muerte por causa del Evangelio. Recordé a mi rey, a nuestro rey, Señor Jesucristo, que cuando él iba camino a la cruz, cuando Jesús va a la cruz, cuando está obedeciendo al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice el Evangelio de Juan que Jesús iba en completa paz y con un completo gozo. Jesús va a la cruz en completa paz. Jesús va a la cruz en un completo gozo, porque tenía puesta la mirada en el gozo delante de él. Él estaba visualizando, él estaba pensando en la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús iba en completa paz a la cruz porque tenía puesto su mirada en el gozo puesto delante de él. Jesús estaba mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Él estaba mirando la gloria, la patria celestial. Él estaba mirando el reino eterno, esas moradas eternas. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacobo, ellos estuvieron en la tierra prometida, pero vivieron en la tierra prometida como gente extraña, como peregrinos, como extranjeros, pensando de que ellos no pertenecían a este mundo. Ellos pensaban que Dios les había preparado una ciudad, un galardón, una nueva patria, una nueva ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y ellos como extranjeros, como peregrinos, saludaban, confesaban que eran extranjeros en este mundo, pensando en esa patria celestial, en esa herencia incorruptible, en esa herencia inmarcesible, que estaba reservada también para ellos en los cielos. Hermanos, Pablo en el capítulo 4, versículo 18, versículo 16, 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, Pablo nos dijo hace unos sábados atrás, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre exterior se va desgastando y el hombre interior se va renovando día tras día.
Luego en el 16, esta leve tribulación momentánea produce en los cristianos una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El hombre exterior, el hombre terrenal, el hombre material, el ciudadano de este mundo, mira las cosas que son temporales. Se afana por las cosas que perecen. Pero el hombre interior mira las cosas que no se ven, las que son eternas, las que permanecen para siempre, las que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Y si hay algo que es temporal, si hay algo que pronto se va a acabar, es precisamente tu vida terrenal, mi vida terrenal. Nuestras vidas tienen fecha de vencimiento. Nuestras vidas tienen fecha de vencimiento. Y por eso tenemos que estudiar 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice, 2 de Corintios 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano en los cielos. Pablo en este pasaje, creo yo personalmente, nos va a abrir una puerta, una gran puerta, a una realidad increíblemente maravillosa. Pablo en este pasaje va a hablar de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Pablo en este pasaje va a hablar de palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ruego que por favor podamos ver con los ojos de la fe, con los ojos del hombre interior, lo que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros. Le compartía a los chiquillos un pensamiento el otro día. Les decía, chiquillos, ustedes pueden afirmar, ustedes pueden asegurar que las cosas que están en los cielos son más reales, son más tangibles que las cosas que hay en la tierra. Puedes asegurar, puedes dar testimonio de que las cosas que están en el cielo, las que no se ven, son más reales, son más tangibles que las cosas que vemos aquí en la tierra. De eso va a hablar Pablo. Pablo va a hablarnos de las cosas que no se ven, de las cosas que son eternas, de las cosas que son reales, de las cosas que son ciertas, de las que Dios te ha preparado para ti y para mí. Te ruego que disfrutes, en serio, te ruego que disfrutes de todo lo que Dios te ha preparado, a ti, a mí y a todos los que aman su nombre. Lo único que yo podría decirte, en esta mañana, lo que Dios te ha preparado, lo que Dios tiene reservado para ti, lo que Dios tiene guardado para ti, es muchísimo mejor de lo que tienes ahora. Lo que Dios te ha preparado es muchísimo mejor. No tiene comparación con lo que tú tienes ahora. Pablo dice que nada se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo dice Pablo.
Y lo dice la palabra de Dios. Mira Romanos 8:18. Porque lo que Dios te ha preparado, no se compara. No hay parangón con lo que Dios nos ha preparado a nosotros. No hay comparación con lo que tenemos aquí en la tierra. Romanos 8, verso 18. Miren, Romanos 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. No puedes comparar con lo que Dios te ha preparado con lo que tú tienes ahora. No se compara. Estamos hablando de cosas eternas, de cosas inefables, de cosas maravillosas. Hermano mío, si la vida es bella en este mundo, porque hemos conocido al Dios verdadero, porque hemos conocido a Jesucristo, si la vida es bella aquí, gracias a Dios por la gracia que nos alcanzó, la eternidad, la gloria, será incomparable, sobreabundante, excesivamente mucho más bella de todo lo que has vivido en este mundo. ¿Cómo comienza 2 de Corintios 5, verso 1? Porque sabemos. Grábate eso en la mente, querido hermano, cuando hables con tu esposa, cuando hables con tus hijos, cuando hables con tus familiares, cuando hables con tus amigos, porque sabemos. Pablo está hablando de algo que él sabe. Pablo está hablando de algo que la iglesia en Corintio también lo sabe. Me gusta eso. Sabemos, Pablo había hablado antes de lo que tenemos y entendemos. Ahora Pablo habla de cosas que él sabe y me parece a mí que él lo sabe y los corintios lo saben porque ya se los dijo en 1 Corintios capítulo 15 y además Pablo lo sabe porque él fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que al hombre no le ha dado expresar. Me gusta cómo comienza este pasaje, porque sabemos. Me gusta porque Jesucristo también usó eso. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 3:11. El Evangelio de Juan 3:11, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 11. Jesús dice a Nicodemos, de cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pablo está hablando de cosas que él sabe. Hermanos míos, hay temas en la Biblia que todo cristiano debe saber, que todo cristiano debe entender, que todo cristiano debe comprender. Los cristianos debemos saber cómo será nuestra casa celestial, cómo serán nuestras moradas eternas, cómo será nuestro edificio, cómo será el reino incorruptible. Los cristianos tenemos que saber dónde vamos. Debemos saber cómo serán nuestras moradas eternas. La palabra aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, sabemos, saber tiene el sentido de tener la idea bien clara de lo que nos espera al otro lado de la eternidad. Hermanos amados, usted y yo debemos tener la idea clarita de lo que nos espera al otro lado de la eternidad.
Debemos estar clarito con eso. Debemos entender eso. Debemos apreciar eso. Pablo sabe lo que le espera por la revelación que le entregó Jesucristo y por su propia experiencia. Sabemos, hay cosas, hermano mío, que tenemos que saber y no tenemos que ignorar. Muchos cristianos le tienen miedo a la muerte porque no saben lo que hay en la otra parte de la eternidad, porque no saben lo que Dios les ha preparado, porque no saben lo que Dios les tiene reservado. Pero Pablo no, porque él comienza diciéndonos, pero sabemos. ¿Qué es lo que sabe Pablo? Versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada se deshiciere, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos, nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Cuando Pablo habla de morada terrestre, cuando Pablo habla de este tabernáculo, está hablando del cuerpo del cristiano. Está hablando del cuerpo del cristiano. En el capítulo 4, verso 7, Pablo habló del cuerpo del cristiano como un vaso de barro. En el capítulo 4, versículo 11, Pablo se refirió al cuerpo del cristiano como carne mortal. En el capítulo 4, verso 16, Pablo habló del hombre exterior. En el 5.1, Pablo se refiere al cuerpo como una morada terrestre. Se refiere como un tabernáculo. Mira el 5.4, en el 4 también lo dice. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, también se refiere para que lo mortal. Miren el 5.4, al final, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando Pablo habla de esta morada terrestre, de este tabernáculo, está hablando del vaso de barro, está hablando del hombre exterior, está hablando de este tabernáculo, está hablando de esto mortal. Mientras estás en el cuerpo, de eso está hablando Pablo. Pablo está convencido. Dice el capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Sí. Este tabernáculo, esta morada terrestre, tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. El apóstol Pedro creo que dijo exactamente lo mismo, refiriéndose a esto, en segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, por favor. Pedro dijo exactamente lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice Pedro, sabiendo que en breve, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. De eso está hablando Pablo, de que en breve Pablo y los cristianos debemos abandonar este cuerpo. Debemos dejar este tabernáculo, esta habitación terrestre, esta casa terrestre. Y cuando Pablo habla de tabernáculo, repito, se refiere a esta carpa de campaña, a este cuerpo terrenal. Pablo compara nuestro cuerpo como una tienda de campaña cuando habla de tabernáculo. Este cuerpo, hermanos míos, es como una tienda de campaña, dice Pablo. Es transitoria y se destruye.
así en nuestro cuerpo. Las tiendas de campaña están hechas para desarmarse, son rompibles, se deterioran con el uso y con el tiempo. Nuestros cuerpos están hechos para una morada temporal. Nuestros cuerpos están hechos para el envejecimiento, para romperse, para quebrarse, para arruinarse, para desgastarse, para deshacerse y para morir. Y eso es lo que está diciendo el versículo 1. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Wow. Ahora Pablo va a comparar este cuerpo mortal, este tabernáculo, esta casa terrestre, con el cuerpo glorificado que Dios tiene preparado para todos los cristianos. La pregunta es, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo celestial? ¿Cómo va a ser nuestra morada eterna? ¿Cómo va a ser nuestra habitación celestial? ¿Cómo va a ser? Pablo dice, sabemos. Así que las preguntas, hermanos míos, las preguntas que tenemos en 2 de Corintios 5 son, ¿cómo será nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo celestial? Cuando este cuerpo, cuando este tabernáculo, cuando esta casa terrestre, cuando esto mortal, cuando este vaso de barro se rompa, se quebra y se deshace. ¿Cómo va a ser nuestro nuevo cuerpo, tu morada eterna? ¿Cómo va a ser tu habitación celestial? ¿Cómo va a ser tu nuevo cuerpo, el glorificado, el que resucite? ¿Cómo va a ser? Lo interesante en el capítulo 5, versículo 1, miren el 5:1, por favor, de 2 de Corintios. Vean ustedes la seguridad de Pablo, vean ustedes la certeza de Pablo, vean ustedes las convicciones de Pablo. Vean, por favor, no dice Pablo, vamos a tener. ¿Se acuerdan que ustedes y yo hablamos siempre, vamos a tener, hablando en tiempo futuro? Pablo dice, no, tenemos de Dios. Tenemos de Dios. Si nuestro cuerpo mortal se deshiciere, si este tabernáculo se rompiere, se quebrara, si este cuerpo mortal va al sepulcro, tenemos de Dios, lo tenemos ahora. Esa es la seguridad cristiana, esa es la convicción cristiana, esa es la firmeza cristiana. Tenemos de Dios. Pablo había dicho en el capítulo 4, tenemos este ministerio, tenemos este tesoro, ahora tenemos este edificio. En el capítulo 4, verso 13, tenemos el mismo espíritu de fe. Hermanitos míos, Pablo tiene tanta seguridad, tiene tanta convicción. Tenemos este ministerio glorioso, tenemos este tesoro en vaso de barro, tenemos el mismo espíritu de fe, y si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios. Tenemos de Dios. Pablo habla del cuerpo transformado en tiempo presente. No vamos a tener un cuerpo de Dios, un nuevo edificio. No vamos a tener un cuerpo glorificado. Tenemos de Dios. Estoy seguro que lo tenemos. Estoy convencido de lo que tenemos. Porque para Pablo, las cosas eternas, las cosas que no se ven, son más reales que las cosas que se ven, que son temporales. Esa es seguridad cristiana. Para Pablo, el cuerpo glorificado, el edificio nuevo, la habitación celestial, el cuerpo incorruptible, para Pablo es más real eso que lo que hay en este mundo, lo terrenal. Tenemos de Dios, hermano mío.
Si este tabernáculo se deshiciere, si este cuerpo es absorbido por la vida, si este cuerpo se va al sepulcro, tenemos de Dios. Tenemos de Dios. Wow. Cuando este tabernáculo se deshaga y termine nuestra vida terrenal, no es el fin de todo. Cuando nuestros cuerpos den el último aliento de vida, cuando des el último aliento de vida, la verdadera vida comienza para ti y comienza para mí, porque tenemos un edificio, porque sabemos que lo que tenemos es mucho mejor lo que nos espera que lo que tenemos ahora. Tenemos algo mucho más glorioso, mucho más maravilloso, sobreabundantemente, no se compara con lo que tenemos ahora, no se compara con lo que Dios nos tiene preparado. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano. Preguntas. ¿Cuándo vamos a recibir esta nueva casa, este nuevo edificio celestial, glorificado, espiritual? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo comienza el versículo, porque sabemos, Pablo había hablado de esto en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a Primera de Corintios 15, por favor. Pablo ya había hablado de esto, de este edificio, de esta casa creada por Dios y no por los hombres. Primera de Corintios 15, por favor. Versículo 42. Tenemos de Dios. ¿Cuándo vamos a tener este edificio? Esta nueva casa, este nuevo cuerpo espiritual. Dice Primera de Corintios 15, versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos. Vean los contrastes. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo es corruptible, el cuerpo que va a resucitar, incorruptible. Verso 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículo 52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que están escritas: sorbida en la muerte en victoria. Hermanos,
casa terrestre, tabernáculo terrestre, este cuerpo corruptible, cuerpo incorruptible. Eso es lo que te espera. Cuerpo animal, este cuerpo, cuerpo espiritual, cuerpo de deshonra, cuerpo glorioso, cuerpo débil, cuerpo poderoso, cuerpo deforme por el pecado, cuerpo transformado, imagen terrenal, imagen celestial, cuerpo mortal, cuerpo inmortal. ¡Wow! Incorruptible, glorioso, poderoso, transformado, espiritual, celestial. Sabemos, hermanos míos, dice Pablo, sabemos que si este cuerpo, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una nueva casa, un nuevo edificio incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual, inmortal y celestial. Pedro le llama una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada para nosotros en los cielos. Es incorruptible porque no se corrompe. Ya no más cáncer, ya no más Parkinson, ya no más Alzheimer, ya no más infartos, ya no más COVID. Este cuerpo va a ser incorruptible, va a ser incontaminado, que no puede pecar, ya no va a ser deshonroso, va a ser inmarcesible, no se marchita. Hermanos míos, tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa no hecha de mano, hecha por Dios. Es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo inmarcesible, es un cuerpo incontaminado, es un cuerpo inmortal, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorificado, el que va a resucitar, el que Dios te ha preparado. Temor a la muerte. ¿Debemos tenerle miedo a la muerte? La muerte nos debe esclavizar, nos debe atemorizar, nos debe paralizar. ¿Crees tú? Pero sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, esta casa terrestre se deshiciere, tenemos de Dios algo incorruptible, algo poderoso, algo glorioso, algo inmortal, algo eterno, algo glorificado. Tenemos de Dios. Volvamos a 2 de Corintios, por favor. Versículos 2 y 3. 2 de Corintios 2 y 3. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Fíjate las palabras que usa Pablo. Gemimos, deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Pablo gemía con anhelo por colocarse el nuevo vestido, por tener el nuevo edificio, por tener la nueva casa, esa casa celestial, esa casa incorruptible, esa casa gloriosa, esa casa inmortal. Pablo gemía, deseo ser revestido de aquella habitación celestial. Hay cosas que están gimiendo. La creación, este cielo y esta tierra, también está gimiendo porque quiere ser liberada. La creación misma ahora está bajo maldición por el pecado. Dice en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 22, Romanos 8, 22.
Y nuevamente la palabra sabemos. Nuevamente la palabra sabemos. Porque sabemos, Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué tanto angustia? ¿Por qué tanto gemido? Esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¡Wow! Nosotros también gemimos como la creación. Nosotros también tenemos dolores de parto como la creación, esperando, aguardando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Deseamos el cuerpo glorificado, deseamos el cuerpo incorruptible, el cuerpo celestial, este edificio, esta casa no hecha de mano que Dios nos ha preparado, y por esto gemimos. Gemimos deseando ser revestido de esta habitación celestial, de esta casa celestial. Estamos esperando la adopción, estamos esperando la redención, estamos esperando la transformación de lo mortal a lo inmortal, de lo débil a lo poderoso, de lo deshonroso a lo glorioso. Estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles. Escúchame bien, cuerpos que serán semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestros cuerpos incorruptibles, incontaminados, inmarcesible, inmortal, gloriosos, será como el cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3, libro de Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, 21. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 21. Versículo 20 y versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por si acaso, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en este mundo. Somos solamente extranjeros y peregrinos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestros cuerpos resucitados serán semejantes al cuerpo de la gloria del Señor. ¡Wow! En Primera de Juan, capítulo 3, el anciano dice en el capítulo 3, verso 1 y 2, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos saben lo que les espera.
Todos saben de la herencia incorruptible. Todos, por eso murieron cantando, murieron alabando al Señor. Por eso se sintieron dignos de morir por el nombre de Cristo, porque sabían lo que les esperaba. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Pero sabemos que si nuestra casa terrenal, nuestro cuerpo terrenal, nuestro tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos de Dios un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo, para verlo tal como Él es, para ser semejantes a Él. Y estuve pensando un poquito en el cuerpo del Señor resucitado. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban ahí en el aposento con la puerta cerrada? ¿Se acuerdan? La puerta estaba cerrada y Jesucristo apareció en medio de ellos. Atravesó las murallas, atravesó la puerta y apareció y después desapareció. ¿Será así nuestro cuerpo? Por supuesto. ¿Se acuerdan camino de Emaús? ¿Tienen algo que comer? Y Jesús comió con ellos pan y pescado y un poco de miel. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue alzado y lo recibió una nube? Nuestros cuerpos serán semejantes al de Jesús. Jesús aparecía y desaparecía. Aún estando las puertas cerradas, Jesús, después de resucitado, aparecía y desaparecía, comía y bebía, y Jesús fue alzado a los cielos. Dice 2 de Corintios, volvamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mira lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. En el versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué significa ser vestido y no querer ser desnudados? ¿Qué significa estar vestidos, desvestidos a la hora de pasar de este mundo a la eternidad? No quisiéramos ser desnudados, dice Pablo, sino quisiéramos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué está diciendo Pablo con todo esto? Me parece a mí, estoy pensando mucho en esto, que va a haber un momento de nuestra existencia en que todos nosotros vamos a quedar desnudos. Va a haber un momento en que todos los que estemos desnudos vamos a ser revestidos. En un momento vamos a quedar desnudos. Para un judío eso es muy vergonzoso. Muy vergonzoso. Para los griegos no tanto. Para los romanos no tanto. Pero Pablo no quiere pasar por la experiencia de quedarse desnudo, sino quiere ser revestidos ya, inmediatamente. Porque dice el texto,
Versículo 2. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino quisiéramos ser revestidos para que lo mortal, este cuerpo, sea tragado, absorbido por la vida. Wow. La pregunta es, ¿cuándo el cristiano quedará desnudo y cuándo será revestido? ¿Cuándo esto corruptible se vestirá de incorruptible? ¿Cuándo esto mortal se vestirá de inmortalidad? Y volvemos a lo mismo. Me parece a mí que en la resurrección seremos desnudados en un momento y también seremos revestidos de aquella habitación celestial. Me parece a mí que este cambio de desnudo a vestirse también será en un abrir y cerrar de ojo en la segunda venida de Cristo. En la mente de Pablo, él no quisiera ser desnudado. En la mente de Pablo, él quiere ser revestido en un abrir y cerrar de ojo. En las cartas de Pablo, él siempre tenía la esperanza de estar con vida en la manifestación, en la segunda venida de Jesucristo, para ser transformados, para ser revestidos en un abrir y cerrar de ojo, de corruptible en corruptible. Pablo deseaba una transformación instantánea. Me parece a mí que Pablo deseaba experimentar algo que experimentó el profeta Enoc. ¿Se acuerdan del profeta Enoc allá en Génesis 5? Enoc caminó con Dios y de repente desapareció porque Dios se lo llevó. Me parece también a mí que Pablo quería tener la misma experiencia que el profeta Elías. Elías fue llevado en caballos y carros de fuego directamente al cielo. Enoc y Elías no pasaron por el trago amargo de la muerte. Fueron arrebatados, fueron transformados, fueron llevados directamente a la presencia de Dios sin haber pasado por la experiencia de la muerte. Me parece a mí que Pablo desea eso. Ser llevado, ser transformado en un abrir y cerrar de ojo y que Dios se lo lleve inmediatamente como se llevó al profeta Enoc y como se llevó al profeta Elías, que son las únicas personas que no pasaron por el dolor de la muerte. Enoc y el profeta Elías. Dice el versículo 4, segunda de Corintios 5:4, porque asimismo los que estamos en este cuerpo, en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino quisiéramos ser revestidos. Gemimos con angustia. Pablo sabe que esta tienda terrestre, Pablo sabe que este tabernáculo terrenal iba a deshacerse en cualquier momento. Y Pablo dice, estamos gimiendo con angustia.
Pablo deseaba quedar liberado de este cuerpo mortal. Uno podría preguntarse por qué. Por las tantas tribulaciones que estaba soportando en su cuerpo mortal, por tantos azotes, por tantas heridas, por tantos golpes. Recuerden que en 2 de Corintios tenemos 5 pasajes donde Pablo nos muestra cómo estaba siendo atribulado en todo él, cómo fue golpeado, cómo fue apedreado, cómo fue perseguido. Pablo deseaba ser liberado de este cuerpo mortal, pero uno tendría que preguntarse, ¿ser liberado para seguir, para no pasar ya por más tribulaciones? ¿O porque deseaba estar con Cristo? El versículo 4 termina al final, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nuestros cuerpos mortales, terrenales, van a ser absorbidos por la vida inmortal, por la vida incorruptible, por la vida inmarcesible, por la vida incontaminada, por esa vida gloriosa, por esa vida poderosa. Este cuerpo mortal va a ser absorbido. Nuestros cuerpos, la idea de absorbido, nuestros cuerpos van a ser tragados, ingeridos, succionados, embargados, aspirados por la verdadera vida inmortal, gloriosa y incorruptible. Hermanos míos, quiero hacer una reflexión antes de concluir. En Filipenses capítulo 1, vamos a Filipenses, por favor, ya que estamos hablando de vivir o morir, de la vida y de la muerte. Filipenses capítulo 1, por favor. Versículos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quiero que por favor te detengas en la palabra que dice Pablo, morir es ganancia, no es una pérdida. Morir es ganancia. Pasar del cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible es ganancia, no es pérdida. Morir es ganancia. Pasar de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal es ganancia, por donde se le mire. Morir es ganancia, pasar de un cuerpo débil a un cuerpo glorioso, a un cuerpo poderoso, es ganancia para Pablo. Teniendo deseo de partir, que lo mortal sea absorbido por la vida, teniendo deseo de partir, que lo mortal se vista de inmortalidad. Pablo tenía un deseo intenso, un deseo profundo de que esto mortal se vista de inmortalidad, de que esto corruptible se vista de incorruptible, de que esto débil se vista de algo poderoso, de algo glorioso. ¿Por qué? Dice el texto en Filipenses, estar con Cristo, versículo 23, porque de ambas cosas estoy en estrecho, puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y aquí tenemos un superlativo.
Son pocos los superlativos que encontramos en la Biblia, pero aquí tenemos uno. Pablo está diciendo que estar con Cristo, ser vestido incorruptiblemente, pasar de lo mortal a lo inmortal, estar con Cristo no es bueno, no es mejor, no es mucho mejor. Si alguien le dice que estar con Cristo es bueno, Pablo dice no. Si alguien te dice que estar con Cristo es mejor, Pablo dice no. Si alguien te dice que estar con Cristo es mucho mejor, no. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo. Y muchísimo significa sobreabundantemente, supereminentemente. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. La vida al otro lado de la eternidad no tiene comparación con la vida que tenemos ahora. No se puede comparar la vida gloriosa, la vida inmortal con esta vida. Hermano, no se puede comparar. Con todo respeto. En serio, con todo respeto. ¿Cómo tenerle miedo a la muerte entonces? Si estar con Cristo es muchísimo mejor. Si esto mortal se viste de inmortalidad, si esto corruptible se viste de incorrupción, si esto débil se viste de algo poderoso, si esto terrenal se viste de algo espiritual, si esto va a ser transformado, si este cuerpo va a ser glorificado. ¿Cómo tener temor? ¿Cómo tenerle miedo a la muerte? Hermano, con todo respeto, con mucho respeto, ¿te has puesto a pensar en todos los que han partido con Cristo a la presencia del Señor? ¿Te has puesto a pensar en todas las hermanitas, en todos los hermanitos que han dejado este tabernáculo, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, esta casa terrestre? ¿No dice el Salmo 116 que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos? ¿Te has puesto a pensar en eso? En todos los que han partido a la presencia del Señor, ¿te has puesto a pensar que son bienaventurados los que mueren en el Señor? La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que descansarán. Hermanos míos, la muerte con todo su poder también tiene fecha de vencimiento. Sí, por la palabra de Jehová. Dice el libro de Isaías, capítulo 25. Vamos a Isaías 25, por favor. Libro de Isaías 25, versículo 8. Isaías 25, 8. Este cuerpo tiene fecha de vencimiento. La muerte también tiene fecha de vencimiento. La muerte. Isaías 25, versículo 8. Dice el texto bíblico: destruirá a la muerte para siempre. Jehová destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová, el Señor, todas lágrimas de todos los rostros. Jehová quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jehová destruirá para siempre a la muerte. Jehová secará las lágrimas de todo su pueblo.
Por eso podemos decir en esta mañana, en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Podemos decir en esta mañana, versículo 54, versículo 53, Primera de Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en el Salmo 20, en Isaías 25:8. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? La muerte va a ser derrotada. La muerte va a ser vencida. Cuando tú y yo resucitemos entre los muertos con el cuerpo glorioso, con el cuerpo incorruptible, con el cuerpo inmortal, con el cuerpo celestial. Vamos a mirar al sepulcro, vamos a mirar la muerte y le vamos a decir, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu dominio? ¿Dónde? Gracias le damos a Dios, porque Él nos da la victoria, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo, e incluso a través de la muerte. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y creemos que Jesús resucitó, Él también nos resucitará a nosotros para gloria eterna. Amén. Continuamos, si Dios lo permite, el próximo sábado con 2 de Corintios, capítulo 5. Buenos días, buenas tardes, y que Dios me los bendiga grandemente. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.